¿Y si te dijera que la fe y la ciencia, lejos de ser antagónicas, pueden ser dos caras de una misma moneda? En un mundo donde el 85% de la población se identifica con alguna religión, según el Pew Research Center de 2020, la búsqueda de respuestas sobre la existencia de Dios se entrelaza con la incansable curiosidad de la ciencia. Sin embargo, este entrelazamiento ha dado lugar a un choque inevitable entre creencias ancestrales y descubrimientos científicos. ¿Qué papel juega la fe en este diálogo? Y, más importante aún, ¿qué dice la ciencia al respecto? Imaginemos la escena. En 1543, Nicolás Copérnico publicó su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, que revolucionó la visión del universo al situar al Sol en el centro y no a la Tierra. Este cambio de paradigma no solo transformó la astronomía, sino que también desafió las creencias religiosas de la época. A través de la historia, cada avance científico ha encontrado resistencia en dogmas establecidos. ¿Acaso la fe no puede coexistir con el conocimiento? La realidad es que mientras la religión ofrece respuestas a preguntas existenciales, la ciencia se enfoca en el cómo de los fenómenos. La fe proporciona consuelo y propósito, la ciencia, evidencia y explicaciones. Pero, ¿qué sucede cuando las preguntas sobre el origen del universo y la naturaleza de la vida nos enfrentan a límites de ambas aproximaciones? ¿Puede la ciencia, con su método empírico, puede ser capaz de dar sentido a lo que tradicionalmente se ha atribuido a lo divino? La teoría del Big Bang, por ejemplo, sugiere que el universo comenzó con una explosión hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Esto plantea interrogantes sobre el qué existía antes de ese momento. Algunos científicos, como el astrofísico Lawrence Krauss, argumentan que el universo puede surgir de la nada. Pero esta afirmación deja a muchos con la duda. ¿Es realmente posible que todo haya surgido de la nada? ¿O existe una fuerza superior que lo ha orquestado? El filósofo y teólogo Paul Tillich mencionó que la fe es la experiencia de la realidad que no puede ser probada, pero que es profundamente vivida. Aquí es donde radica el punto de confrontación. Mientras que la fe puede ofrecer respuestas a preguntas que van más allá de la comprensión humana, la ciencia se aferra a lo que puede ser medido y observado. ¿Es la fe una forma de conocimiento o es en su esencia un acto de aceptación sin evidencia? En México, un país con una rica herencia cultural y religiosa, la fe está presente en cada rincón. Desde las tradiciones del Día de Muertos hasta las festividades de la Virgen de Guadalupe, la espiritualidad impregna la vida cotidiana. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la educación, se ha observado un cambio en la percepción de las nuevas generaciones. Según el INEGI, el 78% de los jóvenes entre 18 y 29 años se identifican como creyentes. Pero un creciente número también se muestra escéptico respecto a las explicaciones tradicionales de la fe. ¿Cómo reconciliar estas dos fuerzas en un mundo que avanza hacia el conocimiento empírico? Algunos científicos, como el físico teórico Stephen Hawking, han afirmado que no es necesario invocar a Dios para encender la chispa de la vida. Esto provoca reacciones apasionadas entre quienes ven en la ciencia una amenaza a la espiritualidad. Pero, ¿realmente son incompatibles? La profesora de filosofía de la ciencia, Sabine Hossenfelder, sugiere que la ciencia no puede responder a la pregunta de por qué estamos aquí. Tal vez aquí es donde la fe puede aportar lo que la ciencia no puede, un sentido de pertenencia y propósito. Es interesante notar cómo en la actualidad hay un movimiento creciente entre científicos que buscan integrar la espiritualidad en su trabajo. La neurociencia ha comenzado a explorar cómo las experiencias religiosas impactan en nuestro cerebro, revelando que la meditación y la oración pueden tener efectos positivos en la salud mental. Esto plantea una nueva perspectiva. ¿Podría ser que la fe, lejos de ser un obstáculo, sea un aliado en nuestra búsqueda de conocimiento? Ahora, reflexionemos. ¿Qué lugar ocupa la fe en tu vida? ¿La consideras una guía, un consuelo o una limitación? Mientras que algunos encuentran fuerza en la religión, otros encuentran en la ciencia una fuente de inspiración y respuestas. Esta dualidad, lejos de ser un conflicto,
puede ser una invitación a explorar un camino de diálogo. En este siglo XXI, donde la ciencia avanza a pasos agigantados, la pregunta sobre la existencia de Dios y el propósito de la vida sigue siendo relevante. La ciencia, con su capacidad de desentrañar los misterios del universo, y la fe, con su habilidad para brindar sentido a lo inexplicable, pueden coexistir, repercutiendo nuestra comprensión del mundo. La conclusión a la que llegamos es que la fe y la ciencia no necesariamente tienen que estar en conflicto. En lugar de verlas como adversarias, podríamos considerarlas como compañeras en esta travesía de la vida. La fe puede darnos esperanza y dirección, mientras que la ciencia puede guiarnos a través de la curiosidad y el descubrimiento. Así que, en lugar de enfrentar estas dos fuerzas, ¿por qué no abrazarlas y permitir que ambas iluminen nuestro camino? En un mundo donde la búsqueda de respuestas es eterna, tal vez la verdadera confrontación no está entre la fe y la ciencia, sino en nuestra disposición para aceptar que ambas pueden coexistir y ofrecer perspectivas únicas sobre el vasto misterio de la existencia. ¿Cómo puedes integrar estas dos visiones en tu propia vida? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Imaginemos un futuro donde la fe y la ciencia se entrelazan en lugar de chocar. Un futuro donde las preguntas sobre el origen del universo no sean vistas como un terreno exclusivo para la ciencia, sino también como un campo fértil para la reflexión espiritual. En este contexto, la pregunta de ¿por qué estamos aquí? Se convierte en un diálogo enriquecedor, donde la ciencia proporciona datos y la fe ofrece significado. Es un viaje hacia la comprensión de lo que significa ser humano en un cosmos vasto y en constante expansión. Un ejemplo palpable de esta integración se puede encontrar en la vida de muchos investigadores contemporáneos. ¿Sabías que la neurociencia ha comenzado a desmitificar cómo nuestras experiencias espirituales afectan nuestras emociones y decisiones? Estudios recientes han mostrado que la meditación y la oración no solo calman la mente, sino que también pueden alterar la estructura del cerebro, promoviendo la resiliencia y la empatía. Esto invita a una reflexión. ¿Pueden estas prácticas espirituales realmente coexistir con un entendimiento científico del mundo? Por otra parte, es crucial considerar la diversidad de creencias que existen en la actualidad. En México, el sincretismo religioso ha dado lugar a una rica amalgama de símbolos y rituales que fusionan lo indígena con lo católico. Este fenómeno no solo refleja la capacidad de adaptación de la fe ante los avances del conocimiento, sino que también demuestra que la espiritualidad puede ser un puente hacia la comprensión de nuestras raíces y de nuestro lugar en el universo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tus propias creencias han evolucionado con el tiempo? El diálogo entre fe y ciencia no se limita a las grandes preguntas sobre el universo. También se manifiesta en nuestra vida diaria. Las decisiones que tomamos, desde la salud hasta la ética, a menudo se ven influenciadas tanto por convicciones religiosas como por descubrimientos científicos. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, la fe puede ofrecer consuelo en momentos de crisis, mientras que la ciencia nos proporciona tratamientos y soluciones basadas en evidencia. ¿Cómo equilibras estas influencias en tu propia vida? Ahora bien, al mirar hacia el futuro, se plantea una pregunta crucial. ¿Qué papel jugará la educación en este diálogo? La forma en que enseñamos a las nuevas generaciones sobre ciencia y espiritualidad puede moldear su percepción del mundo. Incluir un enfoque que respete y valore tanto la curiosidad científica como las tradiciones espirituales podría ser clave para promover un ambiente donde ambas perspectivas se respeten y se integren. ¿Te imaginas un aula donde se discutan las maravillas del universo junto a las enseñanzas espirituales de diversas culturas? Es aquí donde la figura de los educadores se vuelve fundamental. Docentes que no solo imparten conocimiento científico, sino que también fomentan la reflexión sobre el significado detrás de lo que aprendemos. Figuras que inspiren a los estudiantes a explorar tanto los datos empíricos como las preguntas profundas que han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. ¿Has tenido algún maestro que te haya enseñado a mirar más allá de lo evidente? Además, la tecnología también juega un papel importante en este entramado. Con el acceso a la información al alcance de un clic, nunca ha sido tan fácil explorar diferentes visiones del mundo. Plataformas digitales ofrecen espacios para que científicos y teólogos dialoguen, compartan ideas y desafíen conceptos.
Este intercambio de pensamientos podría ser la clave para acercar a las personas a una comprensión más rica y matizada de la existencia. ¿Cómo crees que las redes sociales han cambiado nuestra manera de ver la fe y la ciencia? Por último, no podemos ignorar el impacto que la incertidumbre tiene en nuestra búsqueda de respuestas. En tiempos de crisis como pandemias o desastres naturales, la gente a menudo recurre a la fe para encontrar consuelo. Sin embargo, la ciencia también se convierte en un faro de esperanza, ofreciendo soluciones y estrategias para enfrentar la adversidad. La combinación de ambas puede ser poderosa, brindando no solo respuestas, sino también un sentido de comunidad y pertenencia. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste consuelo en la fe o en la ciencia en un momento difícil? Así, la confrontación entre la fe y la ciencia no es simplemente un choque de ideas, sino una oportunidad para crecer y aprender. Cada uno aporta su propio conjunto de herramientas para abordar las preguntas más profundas de nuestra existencia. En lugar de verlas como fuerzas opuestas, podemos elegir verlas como aliadas en la búsqueda de un significado más profundo. Tal vez, al abrir nuestras mentes y corazones a ambas, podamos encontrar un camino hacia una comprensión más completa de lo que significa ser humano en este vasto universo. ¿Te atreverías a emprender este viaje de exploración? La respuesta puede cambiar no solo tu perspectiva, sino también tu vida. Imaginemos por un momento a un científico en su laboratorio, rodeado de instrumentos que le permiten explorar los misterios del cosmos. Cada experimento es un paso hacia la revelación, un intento de desentrañar lo que parece oculto. Pero, ¿qué pasa cuando este mismo científico se encuentra frente a preguntas que no pueden ser medidas ni pesadas? Aquí es donde la fe puede entrar en juego, ofreciendo un marco que la ciencia, por su naturaleza, no puede proporcionar. Esa búsqueda de sentido, de conexión con algo más grande, puede ser tan válida como la búsqueda de datos concretos. ¿No es fascinante pensar que ambos caminos pueden cruzarse y enriquecerse mutuamente? En el contexto de la espiritualidad y la ciencia, también es esencial reconocer el papel de la comunidad. En México, la convivencia de diversas creencias y tradiciones ha fomentado un ambiente donde el diálogo es posible. Desde las celebraciones en la Plaza de las Tres Culturas hasta las discusiones en cafés y universidades, la gente se reúne para intercambiar ideas, reflexiones y a veces desacuerdos. Estos espacios de conversación son cruciales para forjar un entendimiento más profundo entre lo sagrado y lo científico. ¿Alguna vez has participado en una discusión que te hizo replantear tus creencias? Además, no podemos pasar por alto el impacto de la literatura y el arte en esta conversación. Obras como El Tao de la Física de Fritjof Capra han sido puentes entre la ciencia y la espiritualidad, mostrando cómo las enseñanzas orientales pueden complementar los descubrimientos científicos occidentales. El arte, por su parte, también se ha inspirado en los avances científicos para explorar temas universales como la vida, la muerte y la existencia. ¿Te has encontrado con una obra que te haya hecho reflexionar sobre tu lugar en el universo? La complejidad de la existencia humana también se refleja en el dilema ético que enfrentan muchos científicos. A medida que la biotecnología avanza, surgen preguntas sobre la manipulación de la vida misma. La edición genética, por ejemplo, plantea dilemas que escapan al ámbito científico y que requieren una reflexión profunda desde la fe y la ética. ¿Hasta dónde deberíamos llegar en nuestra búsqueda de conocimiento? ¿Qué límites deben existir? Estas preguntas nos llevan a un terreno donde la ciencia y la fe deben dialogar, cada una aportando su perspectiva única al debate. Y, en medio de esta búsqueda, la historia nos ofrece lecciones valiosas. Recordemos a figuras como Galileo Galilei, quien a pesar de ser perseguido por sus creencias científicas, nunca abandonó su fe. Su historia es un poderoso recordatorio de que la búsqueda de la verdad no siempre es sencilla y que la resistencia puede surgir tanto de la tradición religiosa como del dogma científico. ¿Te has sentido alguna vez dividido entre lo que te dice la ciencia y lo que te dicta tu fe? En este sentido, el diálogo entre fe y ciencia no es solo un fenómeno contemporáneo, sino que ha sido parte de la historia de la humanidad desde sus inicios.
Las antiguas civilizaciones, como los mayas o los aztecas, integraban su cosmovisión con sus observaciones astronómicas, creando un vínculo indisoluble entre sus creencias espirituales y sus conocimientos científicos. Este enfoque holístico nos invita a reconsiderar cómo abordamos la educación en la actualidad. ¿Podrían las nuevas generaciones beneficiarse al aprender sobre ciencia y espiritualidad de manera conjunta? A medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más tecnológico, es crucial mantener este diálogo vivo. Las redes sociales, por ejemplo, han permitido que voces de diversos orígenes se escuchen y desafíen mutuamente. Los foros en línea ofrecen plataformas donde se debate sobre la existencia de Dios y el papel de la ciencia en nuestras vidas, permitiendo que personas de diferentes creencias compartan sus experiencias. ¿Te has visto involucrado en alguna conversación en línea que te haya hecho cuestionar tus perspectivas? A medida que exploramos estas intersecciones, también debemos tener en cuenta el poder de la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro es fundamental para construir puentes entre la fe y la ciencia. Cuando escuchamos las historias de quienes han encontrado consuelo en la religión, así como las de quienes han hallado respuestas en la ciencia, se abre un espacio para la comprensión, donde ambos lados pueden aprender y crecer. ¿Cómo puedes practicar la empatía en tus interacciones diarias con quienes piensan diferente? Finalmente, la invitación que surge de esta reflexión es clara. Abracemos la diversidad de pensamiento. La ciencia y la fe no tienen por qué ser vistas como fuerzas opuestas, sino como aliados en la búsqueda de una vida plena y comprensiva. En lugar de temer a las preguntas que no tienen respuesta, podemos aprender a celebrar la incertidumbre como parte de la experiencia humana. ¿Te atreverías a explorar esta dualidad y permitir que ambas dimensiones iluminen tu camino? La próxima vez que te enfrentes a una pregunta existencial, recuerda que la respuesta puede no estar en un solo lugar. La fe y la ciencia pueden caminar juntas, desafiándose mutuamente y en el proceso enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Este es el viaje que nos invita a emprender, un camino donde cada paso hacia adelante puede ser una oportunidad para aprender, no solo sobre el universo que habitamos, sino también sobre la esencia misma de nuestra humanidad. ¿Cómo planeas integrar estas dos visiones en tu propia búsqueda de verdad y significado? En este contexto de búsqueda y reflexión, surge una pregunta fundamental. ¿Puede la ciencia aportar respuestas definitivas sobre la existencia de Dios? Mientras que los datos y las evidencias científicas pueden desentrañar muchos misterios del universo, hay aspectos de la experiencia humana que escapan a la medición y la observación. La espiritualidad, con su riqueza de símbolos y significados, aborda cuestiones que no siempre se pueden cuantificar. Así, cada vez que nos encontramos ante un dilema filosófico o existencial, la ciencia puede ofrecer una parte de la respuesta, pero la fe puede llenar los vacíos que quedan. Un claro ejemplo de esta interacción se puede observar en los avances de la biología y la cosmología. La teoría de la evolución de Darwin, que propone que las especies han cambiado a lo largo del tiempo a través del proceso de selección natural, ha desafiado numerosas creencias religiosas sobre la creación. Sin embargo, muchos encuentran en esta teoría un reflejo de la complejidad y la belleza del diseño del universo, en lugar de una contradicción a su fe. Esto nos lleva a cuestionar: ¿es posible que la evolución sea una herramienta a través de la cual lo divino se manifiesta, en lugar de un desafío a su existencia? En el ámbito de la física, la búsqueda del Higgs bosón ha revelado componentes fundamentales que componen nuestro universo. A menudo, se menciona que el descubrimiento de estas partículas puede hacer que algunas personas se pregunten sobre el propósito de todo esto. ¿Estamos simplemente en un universo que opera bajo leyes físicas? ¿O hay un sentido de intención detrás de la existencia de estas leyes? Este tipo de preguntas nos lleva a los límites del conocimiento científico y abre la puerta a la reflexión espiritual, donde la fe puede ofrecer respuestas que la ciencia aún no puede abordar. La conexión entre la ciencia y la espiritualidad también se refleja en la creciente aceptación de la meditación y la atención plena en círculos científicos.
Estudios han demostrado que estas prácticas no solo mejoran nuestro bienestar mental, sino que también fomentan una sensación de conexión con el universo. La neurociencia ha comenzado a mapear cómo estas experiencias pueden alterar la estructura y función de nuestro cerebro, proporcionando un puente entre lo espiritual y lo empírico. ¿No es asombroso pensar que, a través de la ciencia, podemos entender mejor lo que muchos han experimentado a través de la fe? Además, es importante reconocer que las tradiciones religiosas no son monolíticas. En México, por ejemplo, la diversidad de creencias y prácticas espirituales enriquece el panorama cultural. Desde las ceremonias indígenas que rinden homenaje a la naturaleza hasta las festividades católicas que celebran la vida y la muerte, cada una ofrece una perspectiva única sobre la existencia. Este sincretismo religioso puede servir como un modelo para cómo la fe y la ciencia pueden coexistir, proporcionando respuestas complementarias en lugar de excluyentes. A medida que continuamos explorando los misterios del universo, es esencial que mantengamos un diálogo abierto y respetuoso entre las diferentes perspectivas. La historia nos enseña que a menudo los descubrimientos científicos han sido recibidos con resistencia, no solo por parte de las instituciones religiosas, sino también por parte de la comunidad científica misma. La curiosidad humana ha llevado a cuestionar lo establecido, y en este proceso, tanto la religión como la ciencia han evolucionado. Cada avance en el conocimiento puede ser visto como un paso hacia una mayor comprensión de lo que significa ser humano. En este sentido, la educación juega un papel crucial. En lugar de presentar la ciencia y la fe como opuestos, podemos enseñar a las nuevas generaciones a verlas como herramientas complementarias en su búsqueda de conocimiento. Fomentar el pensamiento crítico y la reflexión profunda no solo enriquecerá su comprensión del mundo, sino que también les permitirá formar sus propias conclusiones sobre la existencia y el significado. ¿Cómo podemos, como educadores y ciudadanos, contribuir a esta transformación en la forma en que las futuras generaciones ven la relación entre la ciencia y la fe? A medida que avanzamos hacia un futuro en el que la tecnología y la ciencia continúan desafiando nuestras creencias, es vital que no perdamos de vista la importancia de la empatía y la comprensión. Cada vez que abordamos el tema de la fe y la ciencia, debemos recordar que detrás de cada opinión hay experiencias personales, luchas y esperanzas. En lugar de polarizarnos, podemos encontrar un terreno común donde ambas partes se escuchen y se respeten mutuamente. Finalmente, la invitación es a abrazar la incertidumbre y la complejidad de la vida. En un mundo donde las respuestas son a menudo elusivas, la fe y la ciencia pueden servir como compañeros de viaje. La fe puede guiarnos cuando la evidencia es insuficiente, y la ciencia puede abrir nuestros ojos a nuevas realidades. Al integrar ambas en nuestra vida, podemos encontrar un camino que no solo nos lleve a comprender mejor el universo, sino también a nosotros mismos. En resumen, la confrontación entre la fe y la ciencia no es más que una parte de la rica tapestría de la experiencia humana. Al reconocer que ambas pueden coexistir y ofrecer perspectivas únicas, nos abrimos a un mundo de posibilidades. Así que la próxima vez que te enfrentes a una pregunta existencial, recuerda que tanto la fe como la ciencia tienen algo que ofrecer. ¿Cómo elegirás navegar por este vasto mar de conocimiento y creencias? La respuesta puede ser el primer paso hacia una comprensión más profunda de la vida misma. En este viaje de exploración entre la fe y la ciencia, es crucial reconocer que cada experiencia individual puede aportar luz a esta compleja relación. La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que la curiosidad científica ha llevado a un mayor entendimiento de lo que antes se consideraba divino. Pensemos, por ejemplo, en cómo la comprensión del sistema inmunológico ha transformado no solo la medicina, sino también la forma en que muchas personas perciben la salud y la enfermedad. ¿Cuántas veces, al enfrentar una enfermedad, la fe se convierte en un refugio, mientras que la ciencia aporta las herramientas necesarias para la sanación? Esta dualidad es un claro reflejo de cómo podemos integrar ambas perspectivas en nuestra vida diaria.
La búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales como ¿qué somos y de dónde venimos? Ha sido una constante a lo largo de la historia. Los mitos de creación de diversas culturas han intentado explicar el origen del universo de formas que resonaban con la comprensión de sus tiempos. Sin embargo, hoy en día, cuando miramos al cielo y vemos las estrellas, la ciencia nos ofrece un relato fascinante basado en la evidencia, pero que a menudo deja un vacío en términos de significado. La fe, entonces, puede ser ese hilo que nos conecta con nuestras raíces, nuestras tradiciones, y nos da un sentido de pertenencia en un universo vasto y a menudo incomprensible. En el contexto mexicano, esta búsqueda se manifiesta en la celebración de rituales que combinan la tradición indígena con la fe católica. La relación con la naturaleza, por ejemplo, está profundamente arraigada en la cosmovisión indígena, donde cada elemento del entorno tiene un significado espiritual. La ciencia puede explicar los ciclos de la naturaleza, pero la fe nos recuerda la importancia de honrar y respetar esos ciclos. Así, el Día de Muertos no solo es una festividad que honra a los que han partido, sino que también es una expresión de cómo la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo, donde la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir. Es interesante observar cómo este diálogo se ha intensificado en la era digital. Las redes sociales han permitido que personas de todos los ámbitos compartan sus experiencias y reflexiones sobre la fe y la ciencia, creando una comunidad global de diálogo. Este intercambio de ideas no solo enriquece nuestras perspectivas, sino que también nos invita a cuestionar nuestras propias creencias. ¿Cómo han impactado las conversaciones en línea tu forma de ver la relación entre la fe y la ciencia? En este entorno se nos ofrece la oportunidad de explorar una variedad de opiniones, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras. Por otro lado, la educación juega un papel fundamental en cómo las futuras generaciones abordarán la relación entre la fe y la ciencia. Al fomentar un ambiente en el que se valoren tanto el pensamiento crítico como la reflexión espiritual, podemos preparar a los jóvenes para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Las aulas pueden ser espacios donde se discutan no solo los descubrimientos científicos, sino también las preguntas filosóficas que han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. ¿Te imaginas un aula donde se analicen juntos los conceptos de evolución y creación, permitiendo que cada estudiante forme su propia conclusión? Además, la ética se convierte en un campo donde la fe y la ciencia deben dialogar. A medida que la biotecnología avanza y las posibilidades de manipulación genética se convierten en una realidad, surgen preguntas que requieren una consideración más allá de los datos. ¿Hasta dónde deberíamos llegar en nuestra búsqueda de conocimiento? La fe puede ofrecer un marco ético que guíe estas decisiones, mientras que la ciencia proporciona las herramientas para llevarlas a cabo. Este equilibrio es esencial para garantizar que el progreso no se haga a expensas de nuestra humanidad. Mientras reflexionamos sobre la intersección entre la fe y la ciencia, también debemos considerar el impacto de la comunidad. Las comunidades religiosas han sido históricamente espacios de apoyo y consuelo. Sin embargo, con el avance de la ciencia, algunas de estas comunidades se han visto desafiadas a reconsiderar sus creencias. En lugar de ver esto como una amenaza, podría ser una oportunidad para crecer y adaptarse. ¿Qué pasaría si las comunidades religiosas se abrieran a la ciencia, integrando nuevos conocimientos y permitiendo que la fe evolucione con el tiempo? Este enfoque podría enriquecer tanto la espiritualidad como la comprensión científica. La curiosidad humana es un motor poderoso. Nos lleva a explorar lo desconocido, a cuestionar lo establecido y a buscar respuestas. La ciencia, con su método riguroso y empirismo, nos ha permitido desentrañar muchos de los misterios del universo. Pero no debemos olvidar que la fe también tiene su lugar. La espiritualidad puede ofrecer consuelo en momentos de incertidumbre y puede ser un faro que nos guíe cuando nos sentimos perdidos. De esta forma, ambas pueden coexistir y complementarse. A medida que nos adentramos en el futuro, la pregunta sobre la existencia de Dios y el propósito de la vida seguirá siendo relevante. La ciencia puede explicar el cómo, pero la fe puede abordar el por qué.
Este diálogo continuo no solo enriquecerá nuestra comprensión del mundo, sino que también nos ayudará a encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. Al final del día, la búsqueda de significado es una experiencia universal que trasciende culturas y creencias. La invitación es a explorar, a cuestionar y a dialogar. La próxima vez que te enfrentes a una pregunta existencial, recuerda que la respuesta puede no estar en un solo lugar. La fe y la ciencia pueden ser aliadas en tu búsqueda de verdad. Así que, ¿cómo elegirás navegar por este vasto mar de conocimiento y creencias? Esta es la oportunidad de integrar ambas visiones en tu vida, permitiendo que cada una aporte su luz en tu camino. Al hacerlo, quizás descubras que la verdadera riqueza de la experiencia humana radica en la diversidad de pensamientos y creencias que nos rodean. ¿Te atreverás a emprender este viaje de exploración y reflexión?